4 que consigue su tercer gol en el encuentro de hoy. Hat-trick. ¿Quién lo hubiese dicho que el tío iba a marcar? Y ya tiembla Dubi. Ya tiembla Dubi, que está en el banquillo y está deseando entrar al terreno de juego para poder igualar esta jugador marca. que siempre intenta mojar, según él. Sí. Y hoy no parece que sea su día. No. Ni hoy, ni la semana pasada, ni el otro, pero bueno. Básicamente podríamos decir que los goles una señora que tiene un tipazo estupenda, esta señora, muy bien, las chicas guapas de aquí del barrio, muy bien. Y Chacho que se ha tirado. Jugador madridista, así un poquillo asquerosillo, pero bien. Se nota. Vamos a ver que de nuevo está el hermano Cherichev. Atención, uy, Paco, si hubiese podido. Atención, el portero que se la juega de nuevo. Abre aquí para Chimons. Vamos, Paco, lanzamiento fuera. Muy desviado, muy bien, lo vio adelantado al portero e intentó el golazo de la tarde. Vemos ahora un descontrol. Lanzamiento. Paró bien el portero. Chacho que mira de reojo. Se espera haciéndose el disimulado para perder tiempo. Cómo se nota que es del Madrid. Sí. Son conductas que, aunque no se aprendan. ¡Y gol! ¡Mira! ¡Madre mía, qué gol ha metido el tío que lo celebra como si fuese de la Champions, del señor número 2! Vemos ahí Pablo que casi como puede levantar la mano de que se está muriendo el chaval. Este jugador ha perdido la punta de velocidad que siempre lo caracterizó. Y 4-1, ¿eh? 4-1. Partido totalmente sentenciado. Sí, ahora sí que parece que los jugadores se quieran ir a duchar. Vemos allí algunos que ya creen que no van a volver a entrar y se quieren ir a duchar. Y nada, el otro equipo que... La verdad es que no han presentado mucha batalla. Este equipo, se esperaba más. Sí, se esperaba más. No ha sido un buen partido. Pero bien, nuestras cámaras han sido testigos. Le arrebata el tercer puesto si no pasa nada. De última hora. Deportivo Milán A la Caldera del Gas. Se ponen a 2 puntos de pasa que tienen la cabeza el primero y segundo clasificado, están a 10 puntos, una distancia cuando quedan por disputar 15 puntos que parece totalmente inalcanzable. Sí, no. Ahora ya es jugar pues para... Sí, para divertirse, para dar espectáculo. Para contentar a la afición. Y para simplemente conseguir marcas personales y entre todo el equipo ver si Dubi puede ser máximo goleador mundial este año. Que ya vemos que todo también está lanzado. Vemos ahí de nuevo el control de Paco. Como abre, atención. Qué clase, ¿eh? Oh, tenía que haber entrado. Madre mía, que la ha echado al córner. Ha pasado rozando la escuadra, casi. Tenía que haberse acercado más. Aquí vemos que el jugador número 9 de la Caldera del Gas está disputando la gran mayoría de los minutos de su equipo. Parece que el equipo confía mucho en él. Aunque ahí ya estábamos como antes, ¿eh? Pablo ahí, a pesar de sus 37 años, se sigue arrastrando por los terrenos de juego. Y el árbitro no sabemos Parece que se duele. Atención a la jugada. Y fuera. Madre mía, lo que y no valía, que no valía. Entonces la lanzó fuera, poste seguro. Vemos ahí a Fulais. Haciendo una gran apertura a banda. Sí, no estuvo atento su compañero. Este jugador siempre da una jugada por delante de sus compañeros. Como la Cherichev primero. Que abre aquí. Pablo, qué clase. Un equipo, estoy observando yo, formado por 3 parejas de hermanos también en el Club Deportivo Milán. Efectivamente, están los hermanos Cherichev, procedentes de la estepa de Rusia. Sí. Luego tenemos a Benito y Pablo, que nacieron en Carabanchel. Y más tarde tenemos a los 2 defensores con el número 4, descendiente de los pigmeos, y el número 3, si no recuerdo mal. Sí, la verdad es que estos son los únicos que no parecen hermanos. Sí, y nació con una pata de palo. Son 6. Ha entrado Dubi buscando su marca personal. Este jugador quería marcar como fuese. Estaba claro que tenía que volver a entrar. Sí, porque está viendo que es el único jugador. Atención, ahora que la tiene, la puede pasar y no la pasa, pero acaba definiendo. Ya puede dormir tranquilo el chaval, que estaba nervioso. Ya está celebrando. Raúl, 28, 29. O no va sé a qué estará coger el diciendo. móvil y a llamar a la federación para que la apunten el tanto. Es un jugador totalmente individualista. Sí, la verdad es que busca más lucimiento
personal que no el beneficio del equipo. Y se acabó. Final del partido. Los jugadores 5-1. se felicitan. 5-1 resultado final. Bueno, pues don Jaime, muchas gracias por haber estado con nosotros comentando este partido y hasta la próxima. Muy bien, gracias a ustedes y buenas noches. Buenas tardes y buenas noches.